Muy buenos días chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy hablaremos sobre un nuevo juego free to play que salió hace unos días. Es importante que sepas que al ingresar lo más rápido posible a estos juegos podrás adquirir grandes ganancias. Recuerda que estos juegos, al ser gratuitos, tienden a caer muy rápido. Así que si estás interesado en ganar algo de dinero extra jugando gratis, quédate. Chicos, nos encontramos en la página principal de Decaron, el juego free to play del que te estoy hablando anteriormente. Sí, este juego acaba de salir hace unos días y ya está disponible para App Store, Google Play y PC, así que no tienes excusa para descargarlo. Aparte de eso, es gratuito y está recién salido del horno. Recuerda que estos juegos, al ser gratuitos, podrás ganar grandes recompensas desde el primer día. Así que aprovecha ingresar lo más rápido posible. Al ser gratuitos también en los próximos días tiende a perder valor. Así que cada minuto es importante desde que ingresas. Una cosa bastante importante que siempre digo en cada uno de los videos o proyectos que voy realizando es que vayan a sus canales oficiales, donde podrán estar al tanto de cada uno de los eventos. Acá vamos a hablar un poco sobre el proyecto, el cual no me quiere cargar para poder abrirlo. Debe ser que los servidores están saturados de muchísimas personas ingresando a él. Así que vamos a ver los personajes. Acá nos habla de distintos personajes, tanto Barat, entre otros, Money Bloodhaven, el cual tienen un aspecto bastante llamativo. Diríamos que entre la época medieval de los caballeros y un poco de fantasía. Nos habla de las habilidades que va a poseer cada uno de ellos y es importante que lo sepas para que cuando tengas tu personaje puedas sacarle el mayor provecho posible. Vámonos a lo que sería la moneda, su token, el cual es importante conocer lo que viene siendo el ciclo de este token para poder obtener dinero. El token oficial de este juego se llama Incar, el cual debes estar claro. De todas maneras, te estoy dejando el link en la descripción para que puedas verlo, donde una moneda de utilidad en Decaron G que se puede cambiar por crédito Wemix. El crédito Wemix se puede cambiar por monedas Wemix a través de una billetera Wemix. Aquí aparece el distinto ciclo donde tú vas a poder obtener dinero real. Cristales de monja viene siendo la moneda interna del juego. Vamos a ponerte un ejemplo con un juego que fue muy conocido, pero lamentablemente hoy descansa en paz. Estamos hablando de PvU, Plant vs Undead. Digamos que los cristales de monja vienen siendo el LE y Incar viene siendo PvU, para que te hagas una idea de cómo es la moneda dentro de este juego. Acá continuamos bajando y nos habla de las distintas características de Incar, donde te recomiendo leer cada una de ellas para que estés al tanto. En su utilidad nos dice que es una moneda de utilidad que se puede cambiar por cristales de Nurgle, donde tú podrás pasar Incar a cristales de monja, un recurso esencial en Decaron. Para poder usar estos cristales de monja nos van a hablar para qué sirven más adelante, pero lo más probable es para mejorar tus personajes. Movilidad. Incar es una moneda basada en blockchain que se puede mover o intercambiar dentro y fuera de Decaron. Estamos hablando que dentro de Decaron, dentro del juego, vas a poder cambiarlo por los cristales de monja. Pero fuera del juego, dentro de tu billetera Wemix, podrás intercambiarlo directamente a Wemix para poder obtener lo que sería un dinero real, tanto en BUSD, en USD Tether, entre otros. Borrar valor intrínseco. Los cristales de monja, mejor dicho, son un recurso esencial en Decaron y brindan oportunidades para disfrutar del contenido. Por lo tanto, Incar, que se puede fundir en los cristales de Nurgle, tiene un propósito claro y un valor intrínseco. Así que ya saben que es importante el valor del Incar dentro del juego, no solo fuera del juego. Valor sostenible. La tarifa de lanzamiento y la ganancia de fusión de los cristales de Nurgle
se convierten orgánicamente en función de la cantidad de producción y el nivel de bendición de Nuremberg del día anterior, de modo que se puede mantener el valor del Incar. Esto nos trata de que va a haber una manera o un sistema de mantener el valor de la moneda, pero todos estamos claros que eso es demasiado difícil, diría yo imposible. Por eso es importante ingresar desde el primer momento y aprovechar cada minuto del día. Vamos a ir bajando y nos habla sobre cómo obtener el cristal de Nuremberg, el cristal de monja, en la tienda de regalos de bendiciones, donde se pueden intercambiar con bendición de Inca, que se puede adquirir a través de la casa de monstruos, destruyendo monstruos. Desmantelamiento y destrucción de artículos, donde vas a ir destruyendo y desmantelando algunos artículos y podrás obtener algunos de estos cristales de monja. Dominio de miseria, que se puede intercambiar con ores Nuremberg adquiridos al matar jugadores o monstruos especiales, entre otros como jefe de campo, clasificación de nivel y poder de combate, grieta y búsqueda de guía. Continuamos bajando y nos dicen cómo usar el cristal de monja, el cristal de Nuremberg. Como vengo diciéndoles, en las tiendas de regalos de bendiciones, una tienda donde puedes comprar artículos especiales, desbloquear un sistema que otorga estadísticas específicas al equipo, mejorarlo, mejor dicho. Temperamento, un sistema que otorga nuevas estadísticas a un equipo. Y maestro, un sistema que otorga poderosas estadísticas a tu personaje, como venía hablando anteriormente, para mejorar tu personaje. Bajamos y el uso del Incar, donde aquí nos dicen que puede templar los cristales de monja en Incar a través del Incar Token Exchange Ticket en Ardeca Castle. Se puede adaptar a Incar si posee al menos de 500.000 cristales de Nuremberg. Al templar deben tener en billetera Wemix vinculada y solo se puede vincular una billetera por cuenta para evitar lo que serían los bots. El Incar Casting y el Incar Metin, donde es el intercambio desde lo que sería cristales de monja al Incar y desde lo que sería Incar a cristales de monja. Continuamos bajando. Gracias al Incar, o sea, uso del Incar, se puede comprar con Incar o mediante la compra en el juego. Cuando se compra, adquiere puntos de bendición de Incar adicionales y activa el buff. Acá nos habla de las importancias de lo que sería este token. Un Incar viene siendo, o sea, el Incar Metin por Crystal Nubel vienen siendo 200.000. Es importante que vayas leyendo cada uno de estos puntos para que estés claro de qué es lo que vas a hacer para poder obtener dinero dentro de este juego. Vamos para algo muy importante que siempre lo hablo también en todos estos juegos free to play, es ir directamente a su guía y a su white paper, o mejor dicho, su libro, donde podrás leer cada uno de los puntos importantes del proyecto para saber desde qué punto poder obtener grandes ingresos hasta qué punto mejorar tus personajes. Así que en cada punto que vayas a estudiar es mejor que lo leas paso a paso. ¿Para qué? Para que cada día que juegues no sea desperdiciado, al contrario, sea aprovechado. Así que cuéntame, ¿qué tal te pareció Decaron, el nuevo juego free to play que salió hace unos días? Déjamelo en la barra de los comentarios y si te gustó mi contenido no olvides suscribirte y dejarme un buen like. Hasta la próxima.